Muy buenos días, alumnos de quinto básico. Damos ya inicio de vuelta de una semana de descanso para todos aquellos que estuvieron eh, entregando semana a semana las respectivas actividades, y también fue la semana para aquellos que se fueron integrando y fueron entregando el material que les faltó o tuvieron algún inconveniente. Recuerden que el ideal es ir cumpliendo y estar al día, ¿ya? Bueno, siguiendo en este caso con el trabajo a realizar durante la tercera unidad, nosotros avanzamos en este caso a lo que es la sociedad colonial. Ustedes van a ver, eh, les va a aparecer una presentación en PowerPoint, les va a aparecer la guía, que es la que ustedes trabajan, siempre recuerden apoyados de su texto de estudio, y un video que hice el año pasado, en ese entonces un quinto básico, en donde hablábamos de un tablero de ajedrez temático y vamos dando algunos ejemplos, en este caso de la sociedad colonial, ¿ya? Pero en este caso nosotros lo que vamos a trabajar en sí es el tema del PowerPoint, que es el que tenemos acá, ¿ya? Ahora, para ir entendiendo un poco este tema, recordemos que la clase anterior estuvimos hablando del sistema económico y el rol que cumplía la Iglesia, en este caso, en el tema de la conquista. Ahora, en el tema de la sociedad colonial, una vez que ya se comienza este proceso de fundación de las ciudades, luego del proceso de conquista, etc., vamos a tener lo siguiente. Mucha atención, porque esto es lo que se va a ir preguntando en la guía que van a ir desarrollando ustedes. Primero se nos va a presentar una pregunta que dice: ¿qué es el mestizaje? Ya cuando hablamos de qué es el mestizaje, es la mezcla biológica y cultural entre distintos grupos o etnias, de las cuales derivan nuevos grupos que se caracterizan por sus, en este caso, particularidades físicas y culturales. ¿Ya? Entonces, el mestizaje es una mezcla biológica, ¿ya?, entre dos seres completamente distintos en apariencia, del cual resulta, en este caso, el mestizaje, ¿ya? Una persona mestiza. Ahora, bueno, esto se daba mucho con el tema de españoles y mapuches, por ejemplo, ¿ya? Luego dice, ¿qué es el sincretismo cultural? Se refiere al proceso cultural en que dos o más culturas se influyen mutuamente e incorporan en sus vidas cotidianas elementos propios de una u otra tradición cultural. Por ejemplo, en esta imagen vemos a la Virgen, y los que están, en este caso, en la parte inferior, son indígenas que le están rezando. Entonces, ¿dónde se interpreta acá el sincretismo cultural? Tenemos la religión cristiana, católica, y tenemos también que aquellos pueblos que fueron evangelizados se adhieren, ¿no es cierto?, a estas nuevas creencias, dejando, podríamos decir, eh, las creencias propias de ellos, pero no mucho de sus costumbres. Ahora, a ustedes se les va a presentar en su texto de estudio lo que es la pirámide social. Pero una pirámide social, que es típico en este caso en la asignatura que se presenta, va a tener la siguiente característica. Ojo que la pirámide social es, en este caso, siempre se presenta en la parte superior aquellos que cumplen con todos los privilegios, y en la parte inferior, en este caso en la base de esta pirámide, están aquellos que obviamente carecen, ¿no es cierto?, de privilegios y son esclavos. ¿Cuáles son las características en este caso de la pirámide? Que es una pirámide jerarquizada, o llamémosla jerarquización. ¿Eso qué es lo que quiere decir? Que en la cúspide se sitúan los grupos más privilegiados,
bajando los grupos con menos e incluso sin privilegios o libertades. Por ejemplo, los españoles, que también se les va a presentar como los peninsulares, son aquellos que llegaron, ¿no es cierto?, del proceso de conquista y empezaron a fundar ciudades. Ellos cumplen con todos los privilegios porque son fundadores. Los criollos, que son aquellos que nacieron en el territorio, son de padre y madre europeos, pero al nacer en el territorio, en suelo de América, ellos se transforman en criollos, ¿ya? ¿Cuál es una de las desventajas de ser criollo? Que no pueden acceder a cargos políticos, ¿ya? No pueden llegar a eso. ¿Por qué? Porque nacieron siendo criollos. Los mestizos, en el caso de nuestro contexto Chile, ¿ya? ¿Por qué hablo de los mestizos? Porque en otras regiones del continente están los mulatos, los zambos, ¿ya? Recuerden que en el caso de nosotros, los mestizos, vamos a generar una especie de trabajo, mano de obra, en donde somos el resultado, ¿no es cierto?, de los españoles, europeos, junto con pueblos originarios, por ejemplo, mapuche, dando como resultado un mestizo, ¿ya? Luego están los indios, que son los pueblos, los que siempre habitaron el territorio, que son utilizados como encomienda. ¿Qué quiere decir encomienda? Que son entregados a un español y el español tiene que utilizarlos para trabajar a cambio de, ¿no es cierto?, brindarles protección, seguridad y evangelizarlos. Y finalmente están los esclavos, entre paréntesis dice negro, ¿no es cierto? Pero lamentablemente esta economía triangular que se da entre los continentes va generando este contexto en donde llegan muchos esclavos provenientes de África, pero en el caso de nosotros no se da ese contexto, porque el tema de la encomienda en sí está dando buenos resultados y se utiliza o al indio o al mestizo, ¿ya? Entonces, en nuestro país no se da ese contexto. Y estratificada quiere decir que de acuerdo a, en este caso, tu descendencia, a tus raíces, ¿no es cierto? Al momento de nacer, tú naces en ese estrato, ¿ya? Si tú naciste de padre y madre española, europeo, en América, automáticamente te transformas en un criollo, ¿ya? Si tu padre y tu padre en este caso es español y tu madre es indígena, mestizo, y así, ¿ya? Ahora, si nos vamos en este caso a la pirámide social, es lo que les presentaba anteriormente, que se les explica bastante, trato de ser bien claro en este caso la explicación de la pirámide social que se presenta acá, donde están los españoles, los criollos, los mestizos, los indios y los negros, ¿no es cierto?, que se les menciona. Pero es fundamental, y quiero terminar con esto, muchachos, que algo que se les está tienen que tenerlo bastante claro, que es no más racismo, ¿cierto? Este año hemos sido testigos de imágenes que realmente disgustan, ¿no es cierto? Son imágenes que rechazan el comportamiento de ciertas personas que se creen superiores a otras y que en nuestro país también se está viviendo. Recordemos aquella noticia en donde aparece un grupo de manifestantes, ¿no es cierto?, gritando el que nos salta es mapuche, que nos salta no es mapuche. Entonces, recordemos esto. Recordemos que nuestra herencia, nuestras raíces, tenemos pueblos originarios. Y si nosotros conocemos bien la historia, si nosotros somos capaces de valorar la historia y entenderla realmente como es, tendríamos un sentido totalmente distinto
y hablaríamos y seríamos más críticos a la hora de generar alguna reflexión a nivel país, ante el contexto de las cosas que están pasando. Y no llegar y hablar y decir cosas que al final después nos pueden jugar en contra. Y en la guía que ustedes van a tener, que es la que está acá, dice, utilizando el texto de estudio, recuerden que es la prioridad, ¿no es cierto? Páginas 128 y 129, explica el mestizaje y el sincretismo cultural utilizando las fuentes A y B. No se arranca mucho de la explicación que yo les di, ya en el PowerPoint. Mestizaje, sincretismo cultural. Lo mismo se va a preguntar acá sobre estratificada y jerárquica, en las características de la pirámide. En este espacio pueden escribir estratificada y acá jerárquica. Luego tienen que dibujar la pirámide social con los personajes más representativos. Aquí en este espacio dibujan bien chiquitito, pero que se distinga, identificando sus principales características a cada uno, escribiendo acá las características. Y luego, ¿cuál de los grupos sociales de la colonia crees que representa de mejor forma la sociedad chilena actual? ¿Por qué escoges ese grupo y no los demás? Explica para cada caso. Importante entonces, acá es como una reflexión de el trabajo y de lo que nosotros tenemos que ver, ya tenemos que ser testigos de qué grupo social está presente hasta el día de hoy y no podemos negar en este caso nuestras raíces. Ya muchachos, bueno, ese sería el trabajo que van a realizar entonces y recuerden que la fecha de entrega es el 26 de agosto. Ya si todos cumplen entregando el día 26 de agosto porque tienen una semana, va a ser más rápida la respuesta ya y oportuna en el momento porque se van juntando de otros cursos y al final, claro, a algunos les respondo rápido y a otros va tomando un poco de tiempo porque se van juntando, en este caso, los correos. Así que 26 de agosto, muchachos, si ustedes ya tienen su tarea lista, la mandan y el plazo es ese, ¿ya? Así que, bueno, muchachos, estén bien y nos vemos.